y procesos de construcción, ¿cierto? Entonces, habíamos identificado que cada proyecto tiene sus etapas tecnológicas. Entonces, nosotros tenemos que identificar esas etapas tecnológicas, y cada etapa tecnológica tiene todavía, pues, subetapas, si queremos decirlo así, y luego vienen, pues, los procesos que corresponden a cada etapa o subetapa de construcción. Pero lo más importante es que nosotros los hemos ido agrupando, identificando, pero siguiendo una secuencia lógica constructiva, es decir, tal como lo empezaríamos a construir, ¿no? Eso es la idea, ¿ya? Entonces, en estos momentos se supone que ustedes ya tienen su proyecto y rápidamente ya tienen que haber identificado esas etapas tecnológicas y sus procesos. Ahora vamos a estudiar un poco más a esos procesos de construcción. Si bien es cierto, algo habíamos adelantado ayer, pero ahora lo vamos a ver más a profundidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a compartir pantalla. A ver. Listo. Compartimos. Y justamente ayer nos habíamos quedado en esta parte. Y a partir de aquí ya empezamos a estudiar los procesos de construcción, ¿cierto? Hablar de proceso de construcción en realidad no es tan simple. El proceso de construcción es tan complejo que va a depender mucho dónde nos ubicamos, digamos, como proceso, porque hablar de proceso de construcción puede ser el mismo objeto de construcción, en realidad un solo objeto de construcción es un proceso de construcción. Y luego, si nosotros ese objeto de construcción lo desmembramos, lo separamos de acuerdo a sus etapas tecnológicas, va acompañando a eso el proceso de construcción, pero va teniendo niveles, ¿no? Donde le decimos que los procesos de construcción a ese nivel son complejos. Después seguiremos descomponiendo esas etapas tecnológicas y ahí diremos que los procesos ya no son tan complejos, pero son todavía procesos simples, y así podríamos ir desagregando esos procesos hasta llegar, pues, a un nivel de procedimientos a seguir para llegar con éxito a ese proceso. Y luego todavía, si seguimos desmembrando, haciendo desmembramiento, podríamos llegar a estudiar los procesos, pero los procedimientos a nivel de movimiento. ¿Estamos? Y acuérdense que cuando hablamos de proceso, ese proceso tiene un trabajo, una forma de hacer, y a eso hay que estudiarlo a ese nivel. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el proceso de construcción, y ese proceso de construcción, sobre todo si lo estudiamos a nivel de un desmembramiento de lo que llamamos a nivel de operación, podríamos decir que esto de aquí, esta parte del proceso llamado montaje o colocación, es a ese nivel de operaciones. Inclusive, cuando hablamos del proceso en esta parte de montaje y colocación, digamos, es normalmente lo que nosotros medimos, cuantificamos y lo damos como que se ha terminado el trabajo de ese proceso. Como el que estás viendo en la fotografía, aquí tenemos ya las columnas totalmente armadas, listos para ser izadas, ancladas en la cimentación, y ahí habría terminado lo que se conoce como el proceso de acero de refuerzo para columnas, ¿cierto? O la fotografía de aquí abajo, lo que nos muestra también es otro proceso a nivel de montaje o colocación, que vendría a ser el tarrajeo de vigas, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, aquí estamos tarrajeando la viga, ¿ves? Y esa parte del tarrajeo de viga, cuando se termine, se dirá pues que se ha terminado ese proceso, pero, pero no es el único proceso
o mejor dicho, no es la única parte del proceso que vale la pena revisar, ¿no? Si bien es cierto, esto es lo que lo cuantificamos, lo vemos como la parte, digamos, esencial, la parte que culmina un proceso, ¿ya? Pero no es lo único, ¿no? Sino que también sucede lo que le llamamos la preparación y la habilitación. En el caso del acero para la columna, por ejemplo, en esta parte lo hemos preparado, lo hemos habilitado, lo hemos doblado, hemos cortado, es decir, es una etapa anterior al montaje y colocación, ¿no? Pero que está presente, ¿de acuerdo? Y si hablamos del tarrajeo, también, ¿no? La preparación del mortero también es previo a esta parte de hacer el trabajo propiamente dicho ya el tarrajeo. Luego, en el proceso también está presente el transporte o lo que se dice el movimiento. Transportamos el material de almacén hacia la parte donde vamos a habilitar y de donde está habilitado lo transportamos al frente de trabajo y viceversa, ¿no? Muchas veces también llega el material y lo tenemos que llevar pues al almacén. O sea, existe siempre transporte de los materiales y que es parte del proceso. En este caso, desde el almacén hemos transportado pues la arena, el cemento, el agua, inclusive las herramientas que vamos a utilizar también se transporta hacia el frente de trabajo, es decir, a esta parte donde está pues lo que es el montaje y colocación. Entonces, cualquier proceso, digamos, a nivel de procedimientos, tendríamos que ver estos tres puntos a nivel de procedimientos, ¿no? Montaje y colocación, preparación y habilitación y el transporte de esos materiales hacia el frente de trabajo. ¿Estamos? ¿Y para qué nos sirve estudiar los procesos de esta manera? Obviamente nos sirve esos procesos estudiarlos de esta manera porque cuando nosotros en la semana, por ejemplo, vamos a desarrollar esas actividades, o sea, vamos a construir los procesos que estamos identificando, pero para poderlos gestionar, para poder coordinar con los trabajadores o con los subcontratistas, ¿no? Es necesario conocer estos procedimientos porque esto nos va a permitir llevar a cabo las reuniones, llevar a cabo los compromisos y también para poder identificar las restricciones que pudiera presentarse en el desarrollo de los procesos. ¿Estamos? Eso es como parte de la gestión de los procesos en su ejecución. Ese es por un lado, pero también esta forma de estudiar los procesos nos va a servir para poder incrementar nuestro rendimiento, nuestra productividad, ¿cierto? Porque, a ver, por ejemplo, esta parte del armado del acero está amarrado con el transporte, con el movimiento y de todas maneras también con la habilitación del acero, ¿cierto? Tal es así que hoy en día, sobre todo cuando hablamos de vigas, ¿no? De vigas que se colocan, pues vigas muy grandes, muy pesadas. Entonces, esta parte demora en hacerse y requiere pues una mano de obra y consume horas y por lo tanto hay un costo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Esta parte de la preparación habilitado se hace mejor en el taller. Y hay empresas que venden acero ya preparado, habilitado y te llevan de frente a obra al lugar donde vas a montar y colocar. Y solamente ahí se coloca finalmente ese acero de vigas ya preparadas y habilitadas. O sea, ya están amarradas con sus estribos y todo eso. Entonces, definitivamente, pues como en la empresa,
compran el acero a medida, o sea, no es a 9 metros, sino a una medida de tal manera que el desperdicio sea mínimo. Y aparte de eso, ahí hay máquinas que lo ensamblan, entonces lo hacen mucho más rápido y tiene por ende un menor costo, ¿cierto? Y eso es mucho más rápido tenerlo así y solamente nosotros lo colocamos en el lugar y con eso avanzamos más rápido y se entiende que hay un ahorro en lo que respecta al costo. Entonces se está innovando y la única forma de estudiarlo, esa innovación, es teniendo esto de acá a nivel de procedimientos y muchas veces a nivel de movimientos, ¿no? Como por ejemplo aquí están todavía preparando la mezcla, el cemento, la arena, están mezclando en la proporción adecuada y todo eso, ¿cierto? Ya, pero ¿qué se ha innovado en esta parte? Que ahora ya te venden la arena y el cemento ya preparado, junto, ¿cierto? Lo único que haces es comprar esas bolsas de arena con cemento y vienes y lo echas acá a la batea, el agua y lo preparas. O sea, ya no es necesario estar cargando la arena por un lado, el cemento por otro lado y luego estar mezclando y todo un procedimiento para mezclar esos dos materiales, ¿cierto? Entonces, ahí está la innovación. Solo lo podremos ver, esa innovación en los procesos, si es que lo tenemos, digamos, en una forma de desmembramiento de procedimientos y de movimientos. ¿Ya? Eso es por un lado. O sea, por dos razones importantes estudiamos el proceso a esos niveles de desmembramiento. Uno, para poder gestionar esos procesos, ¿no? Gestionarlos. En las reuniones hay que conversarlos con la finalidad de que no se nos presente pues esas restricciones y que todo vaya bien y con un buen rendimiento, una buena productividad. Y por otro lado, para innovar de tal manera que el costo de ese proceso sea menor, la productividad sea mayor, etc. ¿Estamos? Muy bien. Por ejemplo, a ver, vamos a verlo esto. Acá tenemos el proceso de acero de refuerzo para las columnas. Nuevamente el traslado del acero al almacén y viceversa, ¿no? De almacén sacamos el acero, lo llevamos hacia el lugar donde lo vamos a habilitar, es un taller normalmente esto, y después de estar habilitado nosotros lo trasladamos el acero, que puede ser de forma manual, podemos hacerlo utilizando el winche, o podemos hacerlo utilizando una grúa, etc. Hay varias alternativas de cómo lo hacemos. La idea es que ese traslado del acero habilitado sea pues lo mínimo, la menor cantidad de movimiento y que el recorrido también sea lo mínimo, ¿no? El menor recorrido que se pueda. ¿Y hacia dónde lo trasladamos? Lo trasladamos hacia el frente de trabajo y ahí lo armamos, en el caso de las columnas, lo armamos el acero de la columna. Este armado del acero de columna tiene todavía sus procedimientos, ustedes pueden seguir haciendo su análisis de procedimiento, ¿cierto? Entonces, una vez que ya han armado el acero de la columna, lo volvemos a trasladar hacia el lugar y ahí recién lo izamos, ¿no? Lo izamos las columnas y ese acero de las columnas queda de esta manera, ya colocadas en el terreno, colocadas, fijadas en la cimentación, listo para recibir el concreto. ¿Estamos? Y ha habido todo un procedimiento señalado en cada una de las vistas, pero que al final, esto es lo que nos interesa. Nosotros diremos que se ha terminado el acero de refuerzo de las columnas cuando las columnas lo vemos ancladas, niveladas, fijadas y aprobadas por la supervisión. ¿Cierto? A tal punto, imagínate qué tanto nosotros le damos la importancia a esta parte donde está el especializaje o el frente de trabajo. Es lo siguiente, imagínense ustedes que aquí tienen pues, digamos, unas 5 columnas totalmente ya fijas, fijadas ahí, ya culminadas,
pero tenemos acá 10 columnas armadas, pero que todavía no las hemos fijado, están así, listo para ser fijadas. Entonces, si tuvieran que valorizarnos, solamente nos van a valorizar estas de acá. Las 5 que están ya fijadas, armadas de esa manera. En cambio, estas 10 que ya están armadas, ¿ah? Pero queda por fijar, no nos van a valorizar porque no se ha terminado el trabajo. O sea, como que no importó nada de lo que hicimos, todo lo que está atrás, ¿no? Porque casi el mayor trabajo, hablando ya como trabajo, el mayor trabajo, la mayor cantidad de horas que hemos empleado para hacer realidad este proceso, es justamente pasando por cada una de estas listas, ¿cierto? Pero no nos van a valorizar, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros le damos más importancia a esta parte. Y esto es lo que medimos, ¿no? Al final diríamos, ¿no? A ver, ¿cuál ha sido el rendimiento de la cuadrilla? 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Bueno, hallaríamos su peso total. 5 columnas por día. Pero ¿y qué hay de estas 10? Pues, pero no están armadas, pues, ¿no? No están armadas, no las puedo medir todavía. Claro que se va a compensar eso al día siguiente, porque llega el día siguiente y si en este día tenía 5 columnas como rendimiento por día, al día siguiente, ¿qué va a suceder? Rápidamente armo esto y voy a tener ya 10 columnas por día, ¿cierto? Entonces, eso de cuantificarlo en esta parte, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Puede ser que no refleje realmente el trabajo real que se tenga que hacer. La forma de cuantificarlo mejor sería por partes, ¿no? Es decir, hablar uno del prehabilitado, el otro el traslado, el otro el armado y el otro ya el izado, el fijado en su lugar. El izado tengo tantos, el armado tengo tantos kilos de acero, transportado y habilitado de repente está amarrado con el armado, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente y en cada proceso sucede ese tipo de análisis. Cualquier proceso que ustedes sigan va a seguir ese análisis. Luego, si nosotros hacemos una clasificación de los procesos productivos, es decir, si nos centramos solamente a esta parte del proceso del montaje y colocación, o a esa parte del proceso, nosotros vamos a clasificar esos procesos como procesos principales, procesos simultáneos, procesos continuos, procesos interrumpidos, procesos reactores, procesos supeditados, procesos básicos, auxiliares, por contrata y subcontrata. ¿Ya? Pero ojo, fíjate dónde me estoy ubicando, ¿ah? En el montaje y colocación, en esa parte principal del proceso. ¿Por qué clasificamos de esa manera? O sea, ¿qué significa tener los procesos que le llamamos procesos principales? Son aquellos procesos que definen el tiempo o el plazo de una etapa tecnológica y por ende del proyecto. O sea, son procesos que son procesos que le llamaríamos aquellos procesos que no tienen una holgura. O mejor dicho, son procesos también conocidos como procesos críticos. Eso que nosotros más adelante cuando hagamos la secuencia lógica constructiva, ¿no? O sea, ponemos una red, en esa red vamos a identificar que hay procesos que se hacen críticos, que son de color rojo, y a esos procesos justamente se le dicen principales, porque no tienen holgura, son críticos y definen el plazo total del objeto de construcción. De tal manera que si nosotros alteramos en tiempo algún proceso principal, si alteramos el tiempo, es decir, nos demoramos en hacer 4 días más de lo que estaba programado, entonces el plazo de obra se va a aumentar en esos 4 días. Por eso son procesos principales. Y habrá que ver alguna metodología, que sí las hay, que eso lo vamos a ver en la programación de obras, cómo identificamos esos procesos principales. Es importante identificarlas, conocerlas, sí, porque hay que prestarles la debida atención para que esos procesos no se vengan abajo, pues, ¿no? O al menos
se pueda culminar dentro del plazo establecido. ¿De acuerdo? Y luego, dentro de la clasificación también habrá procesos simultáneos. Estos procesos simultáneos, a lo contrario del principal, más bien estos procesos simultáneos sí tienen una holgura. Es decir, está programado a hacerlo en 4 días. Muy bien. Te demora 5 días, no pasa nada con la red, con el plazo de ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque ese proceso tiene una holgura. Se puede hacer simultáneamente al principal, ¿no? Es decir, son procesos que se puede construir en forma paralela a los principales, ¿ya? O también conocidos que son procesos que no son principales, ¿no? Y en nuestra red, cuando lo tengamos en nuestra red, esos procesos van a estar de color azul. Son procesos que tienen cierta holgura. Vamos, entonces eso es importante y lo vamos a conseguir en nuestra programación. Luego también tenemos procesos continuos y procesos interrumpidos. Ojo, esto sí, en la programación no lo vamos o sea, mejor dicho, si nosotros hacemos una programación, no nos va a decir que esto es continuo, esto es interrumpido, no nos va a decir, simplemente nosotros, por el sentido común y por la secuencia lógica constructiva, vamos a notar eso, ¿no? Por ejemplo, unos procesos que son continuos son lo que tiene que ver con el concreto armado. Cuando ustedes construyen una placa, ¿qué sucede, no? Hacen primero el acero de refuerzo de la placa. Inmediatamente después del acero de refuerzo de la placa, encofran, y una vez que tienen ya encofrado, inmediatamente llenan el concreto. Entonces esos 3 procesos son continuos. No tienes por qué esperar, ¿cierto? No tendría sentido que ya terminaste de colocar el acero de refuerzo en las placas. Y muy bien, ¿y cuándo vas a encofrar? Bueno, voy a encofrar de aquí a 2 o a 3 días. No tendría sentido. Tú lo que quieres es avanzar lo más rápido que se pueda. Si ya está listo el acero, ya está terminado, inmediatamente encofras, ¿no? Porque eso es lo que quieres. Es más, si no encofras inmediatamente, el acero también se va a oxidar, se va a comenzar a ensuciar y nos va a generar problemas. Entonces, inmediatamente encofras. Y una vez que has culminado el encofrado, ¿qué harías? Inmediatamente llenas el concreto. No vas a esperar una semana después todavía para llenar el concreto. No, inmediatamente, al día siguiente no ya estás colocando, o ese mismo día inclusive puede ser, que ya estés colocando el concreto. Entonces, esos 3 procesos son continuos. Y como son continuos, mira, su naturaleza propia es que sean así, continuos. Entonces, nosotros debemos preocuparnos que esa continuidad no se interrumpa, que siga esa continuidad. Entonces, aquellos procesos que son continuos, ¿no? Lo identificamos y hay que prestarle la atención respectiva para que sigan siendo continuos. A diferencia de los procesos interrumpidos, ese ya también es lo contrario al continuo. Y un proceso interrumpido vendría a ser, por ejemplo, el desencofrado de la placa, ¿no? El desencofrado de la placa, y que va a depender del tipo de cemento que estés utilizando, ¿no? Por ejemplo, hay casos, no solo el tipo de cemento que estés utilizando, sino también depende del lugar, ¿no? Aquí en Lima, un cemento bueno, un cemento ¿cómo le llamamos esto? Que tiene una reacción promedio bien, rápido, al día siguiente podríamos estar ya desencofrando. En cambio, si estamos trabajando con un cemento que demora un poco en fraguar, en endurecerse, en tomar resistencia, entonces de repente esperamos hasta 2 o 3 días, ¿cierto? Y si estamos en un lugar, en la altura donde hace frío, no lo desencoframos inmediato, porque el encofrado más bien se convierte en algo que ayuda a mantener la temperatura que requiere el concreto, y más bien vamos a esperar de repente 3, 4 días para desencofrar. Entonces, esos procesos continuos que se estaban dando de forma continua, de frente aparece un proceso que interrumpe esa continuidad.
Y eso se ve todavía mucho más prolongado cuando hablamos de las vigas, las losas de techo, ¿cierto? Encoframos el fondo de la viga, inmediatamente colocamos el acero de refuerzo. Enseguida colocamos las tapas o los costados, inmediatamente encoframos el fondo de losa, colocamos los ladrillos, seguidamente viene el acero, las instalaciones, llenamos el concreto, losa y viga. Todo fue continuo esos procesos. Y luego el desencofrado ya no es continuo, sino aparece un proceso discontinuo, un proceso interrumpido. En este caso sería el desencofrado de vigas y losa. ¿Cuánto tiempo se interrumpe ese proceso? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo va a pasar para que recién se dé ese proceso interrumpido? En vigas de repente pues pasa 15, 21 días. En losas puede ser 15 días, ¿cierto? Y hay que identificar esos procesos interrumpidos. Entonces, al igual que los continuos, que le vas a prestar la atención suficiente para que sigan siendo continuos, en los procesos interrumpidos también tendrás que prestarle la atención suficiente porque ahora te interesa saber cómo puedes hacer que ese tiempo de interrupción sea menos, ¿cierto? Y acá en Lima, pues al menos tenemos bastante aditivos, uno de ellos es el acelerante de fragua, y con eso nosotros podemos conseguir que el concreto tome su resistencia mucho más rápido, ¿cierto? Pero no siempre vamos a utilizar ese aditivo porque hay lugares donde no se puede, pues, con la temperatura, por ejemplo, no funciona bien. Entonces tenemos que ver la forma de cómo disminuimos ese tiempo de interrupción en aquellos procesos. Por eso es que vale la pena identificarlos. ¿Ya? No sé si está claro hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Ojo con dónde me estoy ubicando, ¿eh? Los procesos a nivel de montaje y colocación. ¿Hay preguntas? Luego también tenemos los procesos que se llaman reactores y procesos supeditados. En realidad, los procesos nunca están separados, nunca están, como diría, eh, desintegradas, ¿no? En realidad los procesos están pues organizados a nivel de flujos. O sea, los procesos, un conjunto de procesos están actuando como si estuvieran en un coche, en un tren, unos vagones y que estuvieran amarrados, ¿no? Entonces, va a haber procesos que definen el rendimiento, definen la productividad, y habrá otros procesos que se tienen que adecuar a ese rendimiento y esa productividad. Y eso se le conoce como procesos supeditados, ¿no? Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos movimiento de tierra. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un terreno plano, no sé, de área puede ser de 100%, o sea, 1 hectárea, y queremos hacer una nivelación, es decir, vamos a hacer unos cortes de tal manera que se nivele y se deje un plataformado. Y para eso vamos a tener pues un proceso que se llama corte a nivel de subrasante, y que eso lo hacemos con un tractor. Corte a nivel de subrasante con un tractor bulldozer, por ejemplo. Este bulldozer tiene un rendimiento. Puede ser por hora, ¿no? Digamos, este tractor corta por hora 100 metros cúbicos por hora. Y todo ese material que va cortando, que se va acumulando en algún punto del área, ahora hay que eliminarlo. Entonces viene la otra partida que vendría a ser, o perdón, el otro proceso que vendría a ser el cargado. Y ese cargado de ese material ya cortado, nosotros lo hacemos con un cargador frontal. Y ese cargador frontal por hora tiene otro rendimiento, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tenga, ellos por hora pueden cargar material hacia un volquete, digamos, unos 120 metros cúbicos por hora. Ese es su rendimiento de esa cuadrilla, de ese proceso. Y a su vez el volquete
que vendría a ser otro proceso que es el transporte y eliminación del material, y eso se encarga el volquete, pues, ¿no? Entonces el volquete o los volquetes tienen un rendimiento. Y esos volquetes, por ejemplo, pueden eliminar, transportar y eliminar, digamos, 150 metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar cuál de los procesos, de esos tres procesos que están trabajando en conjunto, es el reactor. Normalmente es el menor, pues, ¿no? Porque el que corta sería el tractor, que puede cortar 100. Él al día corta 100 y entrega 100 metros cúbicos. Al día siguiente el cargador, esos 100 metros cúbicos lo va a recoger por hora, ¿no? Pero puede recoger más el cargador, 120. Pero no hay pues 120 material, solo hay 100, entonces recogerá los 100, ¿cierto? Entonces, ese proceso del cargado, con cargador frontal, si bien es cierto, su rendimiento solo es más, pero tiene que supeditar al reactor, o sea, al que está haciendo el corte, porque solo le entrega 100. Y el volquete también se tiene que supeditar al reactor, al corte, porque si bien es cierto puede llevar más, pero no hay más material, pues solo hay 100. Igual el cargador solo le puede cargar 100. Entonces, tú puedes identificar ahí esos procesos. Hay uno que es el reactor y hay otros dos que son los supeditados. ¿Cierto? Ahora, ¿para qué te sirve eso? Para que hagas el siguiente análisis, pues. Puedes cambiar que el proceso rector ya no sea el tractor, o sea, no va a ser el corte, sino el cargador. ¿Cómo? Busco otro tractor, otro bulldozer más grande, cuchilla, más ancho, más alto, mayor potencia, y puede ser que corte más de 100 metros cúbicos por hora, ¿no? Puede llegar a 130 metros cúbicos por hora. Muy bien, entonces, en este caso, el cargador ahora se hace el reactor, ¿no? Porque el cargador solo puede recoger 120, ¿cierto? Y el tractor de nada sirve que corte 130, se va a ir acumulando cada vez más. Entonces se tiene que igualar al reactor, que sería en este caso ahora el cargador. Y los volquetes, todavía hay un margen, ¿no? Porque ahora puede cargar 120, antes cargaba 100, ahora 120, y habrá que hacer su análisis de costo, si conviene trabajar así como se ha surgido ese cambio, va a convenir si es que el costo es menor que el anterior, ¿cierto? Entonces, siempre ustedes tienen que identificar así cuál es ese proceso rector y cuáles son esos procesos supeditados, y hay que hacer ese análisis, ¿ya? Hay que hacer ese análisis de tal manera que conviene pues aumentarle su producción a uno de ellos, de tal manera que el beneficio se sienta, se vea que es algo mejor. ¿Estamos? Luego tenemos los procesos que le llamamos básicos y auxiliares. Los procesos básicos son aquellos procesos que ha quedado, digamos, enmarcado como parte de la obra. Y casi todos los procesos básicos están allí, ¿no? Cuando vemos un edificio, por ejemplo, vemos el ladrillo, vemos el concreto, el acero, claro, no lo vemos, pero sabemos que está dentro de las columnas, dentro de las vigas. O sea, esos procesos de alguna manera están ahí presentes en ese objeto de construcción. Al menos sus materiales se le ve, ¿no? Los materiales están presentes. En cambio, los auxiliares son aquellos procesos que solamente han estado ahí de forma auxiliar como ayuda sobre los procesos básicos. Luego ha desaparecido y ya ni rastro ni huella se ve de ese proceso. O sea, no hay ni los materiales. Y esos procesos auxiliares, por ejemplo, son los encofrados, los andamiajes que a veces colocamos como apuntalamientos, ¿no? Ahí están como ayuda.
pero que no están agregando valor directamente al objeto de construcción. En cambio, los básicos sí, al menos sus materiales ha quedado ahí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, los procesos básicos, como están presentes ahí en el objeto de construcción, esos, o sea, a través de esos procesos básicos, nosotros vamos a, de alguna manera, cuantificar la calidad, ¿cierto? Cuantificar de alguna manera la calidad. Es algo así, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes terminaron de construir un edificio que es de viviendas, varios departamentos, y luego quieren entregar los departamentos y el propietario, el quien va a recibir este nuevo departamento, seguramente va a contratar a un tercero para que le dé sus comentarios y ya están culminados los trabajos y se va a centrar en esos procesos básicos, ¿no? Va a ver, el acabado de la pintura, cómo quedó, oiga, por acá no está bien pintado, el piso está rayado por aquí, los vidrios no están bien encajados, los marcos, ¿no? O sea, los puede visualizar, puede hacer sus observaciones. La puerta, una de las puertas no cierra bien, tiene que estar haciendo un esfuerzo para que encaje la puerta en el marco. Entonces, se presentan esas cositas, ¿no? O sea, en el fondo te están observando procesos y esos procesos son básicos, ¿no? Porque se puede cuantificar, se puede ver. Entonces, ojo con eso, esos procesos básicos hay que saberlos manejar bien. Y hay algunos que son todavía muy visibles, ¿no? Esas son las que te estoy señalando hace un momento. Tan visibles que hay algunos clientes que ya son exageradamente exigentes, quieren todo perfecto. Y hay veces, pues, la parte de la construcción no todo es perfecto, o sea, tiene sus tolerancias. Tampoco con eso te quiero decir que tú le entregues, pues, algo mal, que esté mal construido. No, no, tiene sus tolerancias, ¿cierto? En cambio, los auxiliares, nadie te va a reclamar, por ejemplo, porque el encofrado estuvo mal, ya ni lo ven el encofrado. Son aquellos procesos solamente que han estado de paso como auxiliar, pero que sí consumen costo y no agregan valor al objeto de construcción. Entonces, hay que también prestarle atención a esos procesos auxiliares. ¿Por qué? Porque no agregan valor, pues hay que ver la forma de eliminar esos procesos auxiliares. Y una forma de eliminar esos procesos auxiliares es a través de los prefabricados. ¿Estamos? Es a través de los prefabricados, ¿ya? Y de ahí que está apareciendo, por ejemplo, las billetas PIRS, está apareciendo inclusive las losas prefabricadas, las vigas prefabricadas, buzones prefabricados, cajas de instalaciones de agua, desagüe también son prefabricados. En fin, hay varios elementos prefabricados de tal manera que trate de eliminar esos procesos que le llamamos auxiliares. Y por último, los procesos pueden estar por contrata o por subcontrata, ¿cierto? Y esto último normalmente es aquellos procesos que requieren mucha especialización o aquellos procesos que como contratista principal te demanda mucha atención para que lo puedas hacer, ¿no? Por ejemplo, el sistema de aire acondicionado en una edificación, ¿no? El contratista, ¿qué va a estar perdiendo tiempo? Pues en hacer ese sistema de aire acondicionado, ¿no? Requiere todo un sistema de cómo hacer esa instalación, esa preparación, esa habilitación, etcétera, todo un proceso. Entonces, para no distraernos con esa parte de los trabajos, de esos procesos que hacemos, los subcontratamos. Pero no a cualquiera, sino a aquella empresa que conoce ese tema, pues no voy a contratar a alguien que levantó la mano y que quiere tomar eso como subcontrato, no, tiene que ser aquella empresa que conoce y que lo podamos subcontratar. ¿Estamos? Y así, ¿no? Hasta inclusive el cableado de las instalaciones eléctricas y comunicaciones
en todo lo que es nuestra edificación, también lo subcontrataríamos. ¿Ya? Entonces, esa sería la idea, pues, ¿no? Subcontratar aquellos procesos que son altamente especializados. Pero fíjate a qué nivel ha llegado esto de la subcontratación, ¿ah? Hoy en día, el encofrado se subcontrata. No solo el encofrado se subcontrata, sino inclusive estamos llegando a niveles acá en Lima, en la ciudad, se entiende por la alta especialización que hay, inclusive se está llegando a niveles de subcontratar por etapas tecnológicas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacemos trabajos de sótano, para llegar a la subrasante, muros anclados, excavaciones masivas. Entonces, ¿qué hacemos? Subcontratamos a dos subcontratistas, uno que se va a encargar de construir los muros anclados y otro que se va a encargar de la excavación pues profunda, cada vez enterradas, es todo un subcontratista, ¿cierto? Y luego cuando llegamos ya salimos del sótano, inclusive subcontratamos para que puedan hacer el casco de la edificación. Y luego más adelante se subcontrata para los acabados. O sea, ya hay esa gestión, ya existe esa gestión. ¿Ya? No es muy buena la experiencia, es decir, se pensó pues que se iba a ahorrar, se iba a tener un mejor margen, ¿no? Pero se ha encontrado que así como cuando nosotros tenemos cuadrillas y que esas cuadrillas se interrumpen porque no terminan pues en el plazo establecido o en la hora o en el día y eso obliga a que la otra cuadrilla que está esperando ingresar a hacer el trabajo o el siguiente trabajo del proceso que le sigue, no se da, ¿no? Se interrumpe, o sea, hay restricciones que hace que el otro no demore en culminar y eso afecta al que le sigue. Igual sucede con los subcontratistas. También, subcontratista X va a empezar después termina el otro subcontratista, pero no termina en el plazo establecido. ¿Ya? Entonces, hay tesis, hay investigaciones sobre eso, ¿no? La gestión de subcontratistas en el desarrollo, sobre todo de acabados, bastante en acabados, pero como les digo, nuevamente les repito, hoy en día estamos entrando a ese mundo donde cada etapa tecnológica se busca subcontratar. ¿Estamos? Y probablemente ustedes más adelante también estén contando la historia, si fue bueno o no fue bueno esa idea. ¿Estamos? Bien, no sé si hay preguntas. Preguntas. Luego, también nosotros, esta parte del proceso de construcción, o sea, esta parte del procedimiento de lo que es la colocación y montaje y colocación, es a la que está, pues, se ve, pues, como proceso en una parte de, del objeto de construcción, se puede hacer un desmembramiento, ¿cierto? Esto de acá, si lo hacemos un desmembramiento, vamos a tener procesos que le llamamos complejos. Luego, si bajamos de nivel, seguimos con un desmembramiento un poco más, ¿no? Un poco más del anterior, llegamos a tener procesos simples. Si seguimos haciendo el desmembramiento, podemos hablar de procesos a nivel de operaciones. Si seguimos haciendo el desmembramiento, podemos llamar procesos a nivel de procedimientos. Y si seguimos, ya tendríamos procesos a nivel de movimientos. ¿De qué depende en qué nivel nos ubicamos para trabajar ese proceso, ya sea a nivel complejo, a nivel simple, a nivel de operaciones, a nivel de procedimiento, a nivel de movimientos? ¿De qué depende? Bueno, va a depender mucho digamos, del tamaño del objeto de construcción.
Si estamos hablando de un objeto de construcción muy grande, una mega obra, un mega proyecto, ¿ya? Definitivamente te va, o sea, nos va a convenir tener los procesos de construcción a nivel de operaciones. ¿Estamos? A nivel de operaciones. ¿Eso qué significa? Que cada proceso va a tener su cuadrilla especializada. Ahí sí hablamos de cuadrilla especializada. ¿Está bien? Y para poder gestionar esos procesos, nosotros lo tenemos que entender a nivel de procedimiento. Claro, ya no lo programamos a nivel de procedimiento, pero sí lo gestionamos a nivel de procedimiento. Imagínense una reunión de la semana. En esa reunión de la semana, nadie va a hablar, mira, yo voy a hacer el encofrado, vamos a hacer el acero. No, esos son a nivel de operaciones, ¿no? El proceso a nivel de operaciones. La conversación va a ir más en el nivel de procedimiento o inclusive a nivel de movimiento. Lo que se requiere aquí, ¿no? Como por ejemplo, puedes decir, dónde va a estar, o necesitamos definir dónde va a ser el taller, dónde se va a preparar y habilitar el acero. Necesitamos tener presente que vamos a tener de repente una grúa para trasladar el acero y mover a las diferentes torres que vamos a construir, ¿no? Y así, o sea, la conversación es más en el sentido de procedimiento y movimiento. Los compromisos más son en ese sentido de procedimiento y movimiento. Pero para que eso suceda, estamos hablando de proyectos muy grandes. En cambio, si los proyectos no son tan grandes, son medianos, de repente nuestros procesos van a estar a nivel simple. Y si el proyecto es más pequeñito todavía, proyecto, una casetita o una cosa muy pequeña que queremos construir, entonces nuestro proceso va a estar a nivel simple. ¿Estamos? Ya, pero hay veces cuando estamos aquí en procesos, perdón, acá complejos dijimos, ¿no? Complejos, ¿no? Si nosotros estamos a nivel simple, proceso a nivel simple, entonces, de repente, como no es muy grande nuestro objeto de construcción, es apenas pues un edificio, de repente un edificio, no sé, de 10 pisos, ¿no? Lo puedo organizar a nivel de operaciones. Entonces, lo que podría hacer es centrarme en las etapas tecnológicas y esas etapas tecnológicas sí manejarlos a nivel de operaciones. ¿Ya? Eso sí podríamos hacer. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros queremos hacer el desmembramiento del proceso de construcción, por ejemplo, esto es nuestro edificio, es una vivienda de un solo piso. Imagínense, el ejemplo es una vivienda de un solo piso. Entonces, nosotros podríamos hacer esa vivienda como un solo proceso, que le llamaríamos un proceso de objeto de construcción. ¿Y cuál sería la cuadrilla que definiríamos para ese proceso? Simplemente asignamos, no sé, imagínense, 4 o 5 trabajadores para que puedan hacer la construcción de esa vivienda de un solo piso. Es un solo proceso, ¿eh? Lo estoy manejando con un solo proceso. Y sus procedimientos ya serán pues el nivelamiento, ¿no? O sea, trabajar para la excavación, colocar el concreto de cimiento, las columnas, los muros. La cuestión es que esa cuadrilla, esos 5 trabajadores, son los que se van a encargar de hacer cada uno de esos trabajos. ¿Cierto? Ahora, si el objeto de construcción es un poquito más grande, ya no es un solo piso, sino estamos hablando de 3 pisos, 4 pisos, entonces lo podemos separar y hacer un desmembramiento de acuerdo a las etapas tecnológicas, diríamos la construcción de la estructura y la construcción de los acabados. Entonces lo vamos a manejar ahora con 2 procesos y esos procesos serán procesos complejos, donde cada uno de estos procesos va a tener su cuadrilla, o sea,
asignamos una cantidad de trabajadores, por ejemplo, 4 trabajadores para estructuras, 4 trabajadores para acabados. Y esa cuadrilla es para ese proceso complejo. Nuestro objeto de construcción ya no es un edificio de 4 pisos, sino más grande, pues, ¿no? Es un edificio de 8, 10 pisos. Ya la cosa cambia, ¿no? Es un edificio un poco más grande, entonces seguimos desmembrando esas etapas tecnológicas. Por ejemplo, dentro de la construcción de la estructura tenemos la cimentación, tenemos los elementos verticales, los elementos horizontales, la cobertura y los acabados. Tenemos acabados húmedos, acabados secos, y cada uno de estos es un proceso de construcción. Y a esos procesos le llamamos un proceso simples, donde podemos asignar aquí unas cuadrillas, una cuadrilla de tantos trabajadores, acá también de tantos trabajadores, y así, ¿no? Y cada uno de esos se desarrolla a un proceso simple. Ahora, nuestro objeto de construcción no solamente es un edificio de 10 pisos, 12 pisos, sino tenemos como 4 torres de esos. Entonces, en ese caso, sí, cada uno de estos, cada una de estas etapas tecnológicas, hacemos su desmembramiento, pero a nivel de operaciones. Como es el caso de los elementos verticales, tenemos la armadura, y los elementos empotrados, los encofrados, el concreto y el desencofrado. Y a este nivel sí le llamamos a nivel de operaciones. Y es aquí donde sí aparece la cuadrilla especializada. Es decir, la cuadrilla que vamos a colocar en la armadura, esa cuadrilla se va a encargar de hacer la armadura para los elementos verticales. Solo para los elementos verticales, todo lo que es armadura, se van a encargar ellos. Solo armadura, armadura, armadura se va a encargar de hacer, ¿no? Para esa edificación. Y así, para cada uno de estos procesos a nivel de operación, ya va a tener una cuadrilla especializada. Esa cuadrilla solo hace ese trabajo. Mientras de aquí, para todos estos de acá, las cuadrillas no son especializadas. ¿Por qué? Porque esas cuadrillas no hacen un solo trabajo, sino hacen diferentes trabajos. Por ejemplo, cuando están en la cimentación, esa cuadrilla, hay que hacer excavación, todos se vuelven peones y comienzan a hacer excavación. Después de la excavación hay que armar el acero de la, el acero de la columna, o no sé, pues, ¿no? Todos los procesos que se tengan que ver acá en cimentaciones, de repente de las zapatas, hay que colocar el solado, entonces todos se vuelven albañiles, los 4 que están ahí hacen el solado, y luego hay que colocar el acero de refuerzo de la zapata, entonces todos se vuelven albañiles, especialistas en acero, y los 4 trabajan en acero. Entonces, estas cuadrillas no hacen un trabajo especializado, no son multifacéticos, pasan por cada uno de los procesos que se tiene que realizar a nivel de operaciones para hacer, para poder construir cada una de esas etapas tecnológicas. En cambio acá no, aquí sí son cuadrillas especializadas porque solo se van a dedicar a hacer cada uno de estos procesos, ¿ya? A nivel de operaciones. Si seguimos bajando, ¿no? Por el caso, en este caso el concreto, por ejemplo, a nivel de procedimiento definimos la recepción, la colocación, la captación, y más abajo podemos tener todavía a nivel de movimiento, en el caso de la compactación, la ubicación del vibrador y la vibración del concreto. Este último de acá sirve ¿para qué? Para gestionar los procesos durante la construcción de la semana, ¿no? Aquí son las coordinaciones. Aquí, con esto de acá, nosotros podemos mejorar la productividad y todo eso. Si yo quisiera mejorar la productividad, por ejemplo, prestaría atención a ver de todos estos procesos a nivel de operaciones, cuál es la que tiene más costo, pues, la que me está costando más. Esa me valdría la pena hacerle un estudio a nivel de movimiento, cómo podemos hacer que nos cueste menos. Y eso se puede hacer, ¿ah? Por ejemplo,
Imagínense ustedes van a tarrajear el cielo raso, ¿ya? La forma convencional de hacer el tarrajeo de cielo raso es el siguiente. Sobre todo cuando ya estamos en el, ¿cómo se llama? En la parte de visaje y el frente de trabajo, ¿no? No en el preparado, en el habilitado. Ahí también se puede prestar atención, pero me voy a presentar más en el frente de trabajo, en el visaje, en el preparado. En este caso, en el tarrajeo de cielo raso, el procedimiento es, ya está preparado la mezcla, el trabajador que hace, se acerca donde está la batea, saca, ¿no? Saca el mortero en su bandeja, o en su tacho, que es de madera, y luego lo lanza hacia el cielo raso, ¿no? Y se va moviendo hacia la parte donde está lanzando. Luego terminó, regresa hacia donde está la bandeja, se agacha, coge el material y vuelve a desplazarse y comienza a lanzar el mortero. O sea, esa es la forma convencional. Muy bien, entonces si uno le presta atención, diría ya, a ver, vamos a ver. Estamos viendo que hace mucho movimiento, ¿no? Se va a la bandeja, coge el material y luego va al área donde quiere lanzar. Entonces, ¿y por qué no la bandeja más bien se desplace hacia donde está el operario que está lanzando el mortero? Entonces, para hacer eso, necesitamos ponerle ruedas a la bandeja. Y hoy en día las bandejas tienen rueda, ¿no? Tienen rueda de tal manera que el operario o su ayudante oficial jala la bandeja y lo ubica pues donde está el operario de tal manera que no tenga que desplazarse y de vuelta para coger más morteros, ¿no? Ya es una ayuda, ¿eh? Luego el operario se agacha para recoger el mortero. Entonces, evitemos que se agache. Más bien, hagamos que la bandeja se levante hasta la altura que le sea apropiada al operario. Entonces, eso existe, ¿no? Aparte de tener sus ruedas, abajo tiene un pisapié, de tal manera que la bandeja se eleva, ¿no? Se eleva hasta la altura, de tal manera que el operario ya no se agache, sino de frente, recoge el material y lo lanza. Mira, has mejorado algo y ten por seguro que vas a aumentar la productividad. ¿Estamos? Ahora, con eso, todavía inclusive donde recibe el mortero es de madera. ¿Qué te parece si lo hacemos de plástico? Más liviano, pesa menos, porque la madera a medida que se va humedeciendo, pesa más, ¿no? Esas cositas, ¿qué es lo que ha logrado? Que aumente su productividad y que el trabajador se desgaste menos. Solamente prestándole atención a esa parte del frente de trabajo. ¿Vamos? Entonces, cosas así podrías, ¿no? Prestarle atención en la parte de procedimientos, en la parte de movimiento, que es la parte del proceso a nivel de izaje o frente de trabajo. ¿Estamos? ¿Preguntas ahí, jóvenes? Entonces, dentro de los procesos de construcción, se suele escuchar bastante esto, ¿no? Trabajos productivos como trabajo, ¿no? Le decimos, ¿cuáles son los trabajos productivos? Son aquellos trabajos que se están haciendo en esta parte del montaje y montaje de la colocación del proceso. Luego también hablamos como trabajos, ¿cuáles son los trabajos contributorios? Son aquellos trabajos que se hacen en la parte de los procesos, pero en esta parte de preparación, habilitación y transporte. A eso se le llama trabajos contributorios. ¿Y cuáles son los trabajos no contributorios? Son aquellos tiempos que se emplean, o sea, se dice que son tiempos improductivos, son tiempos que no se está contribuyendo en nada al proceso. O sea, menos aquí y menos en la preparación y administración de transporte, no es nada de eso, son cualquier otro trabajo que estén haciendo. Entonces, esos trabajos se le conoce como tiempos improductivos o trabajos no contributorios. Y esto
se refleja mucho durante el día del trabajo de los procesos que se estén dando. Y es por eso que siempre es bueno medirlos, ¿no? Hay que identificarlos, a ver cuántas horas estamos teniendo como trabajo productivo, cuántas horas como trabajo contributorio y cuántos minutos tenemos como trabajos no contributorios o tiempos improductivos. Se mide. Y en un día, por ejemplo, a ver, quiero ver cómo está mi obra en este día. Entonces, ustedes pueden tomar medidas, ¿no? Puede ser a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, 4 tomas, y luego se procesa la información y podrías tener un resultado así como el que estamos mostrando acá, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos dice que el tiempo productivo, o sea, de lo que has medido, en el rango que has medido, el tiempo productivo es el 65% de esa cantidad de horas que has medido. Y el tiempo contributorio es el 20% y el tiempo no contributorio es del 15%. Mientras que en el Perú el tiempo productivo es de 40% y el tiempo contributorio es de 35% y el tiempo no contributorio es de 25%. Entonces te das cuenta que siempre en las obras va a haber tiempos improductivos. Tiempos en la que se le pagan a los trabajadores por no hacer nada, ¿no? Acá, por ejemplo, el 15%, es decir, del día que tiene 8 horas de trabajo, el 15% de esas 8 horas ahí está, ha estado el trabajador, pero sin hacer nada que contribuya a la obra, que contribuya al proyecto. Ese es en Estados Unidos. Mientras que en el Perú, de las 8 horas de trabajo, el 25%, es decir, 2 horas, es tiempo improductivo. 2 horas que los trabajadores no están haciendo, digamos, no están aportando nada a la obra. Pueden estar limpiando, pueden estar trayendo algún material, perdón, alguna herramienta, ¿no? Pero no están haciendo trabajos productivos. Y eso siempre se va a dar. Tampoco pretendan eliminar los trabajos improductivos, porque eso no va a ser cierto. O sea, no las vas a poder eliminar, porque siempre haber trabajadores que están a la espera de recibir orden, ¿no? Y habrá minutos que no hacen nada, pero luego llega un momento en que ya te dan orden y ahí recién empieza a hacer trabajos contributorios. O en el tiempo que no ayuda al proceso, te mandan a hacer otra actividad, pero que es algo que no estaría contribuyendo a los procesos. Entonces, eso se da y sería bueno identificarlos. ¿Cómo los identificamos? Primero, tenemos que saber qué parte de los procesos, o sea, qué trabajos, para esto tendría que definir a nivel de procedimiento, qué parte de trabajos son las que se consideran como montaje o colocación, y cuando nosotros medimos ese tiempo, esos son tiempos productivos. Y luego, ¿qué parte de los trabajos que se está haciendo en esta parte corresponden pues a preparación, habilitación y transporte? Entonces, ese tiempo que medimos de esos trabajos son contributorios. Y cualquiera que no sea esto son tiempos improductivos. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, pero a ver, vamos a medir 10 minutos a las 10 de la mañana. Entonces, y vas a tener ahí algo así como 5 medidas de 2 minutos cada uno. Entonces, estos 2 minutos, veamos, a ver, para eso identifiquemos los trabajadores, los nombres, y vamos viendo que el trabajador A está haciendo algún trabajo. ¿Qué trabajo es eso? En productivo, ya, 2 minutos de trabajo productivo, es decir, está haciendo el montaje y colocación. El trabajador C también sigue en lo mismo, en montaje y colocación. El trabajador D está haciendo trabajos de preparación, habilitación, entonces es contributorio, 2 minutos, y así vamos sumando. Después, otros 2 minutos seguimos midiendo, otros 2 minutos seguimos midiendo, o sea, medimos en un lapso de 10 a 15 minutos, inclusive, después de las 10 de la mañana, y vamos a identificar así trabajos productivos, trabajos contributorios y trabajos no contributorios. A las 11 volvemos a hacer la nuevamente medida, a las 3 de la tarde otra vez la medida, y ahí lo sumamos, ¿cierto? Y hallamos un porcentaje de tiempo de cada uno.
Y lo ideal sería que tenemos valores parecidos a estos o por debajo a estos, ¿no? Si estamos aquí muy alto, quiere decir que estos de acá estarían muy bajos, entonces estamos teniendo gente que no le estamos haciendo trabajar como debe ser. O bien, tenemos demasiada gente o simplemente no estamos organizando bien nuestras obras. ¿Estamos? Entonces, aquí va un trabajito que lo van a incorporar a su trabajo escalonado. Si pueden ir a obra, bienvenido, lo pueden medir. Y si no, lo primero que harían es busquen tesis donde han tomado datas de cómo han medido esos tiempos productivos, tiempos improductivos. Hay varias tesis, hay tesis donde han hecho trabajos de esa medición. ¿Cómo lo han medido? También te dice ahí. Y luego, tomando esa información, esa referencia, preparan ustedes sus fichas y podrían ir a una obra y también identificar, evaluar en un determinado día cuáles son los tiempos productivos, contributorios y no productivos. ¿Estamos? Eso incorpórenlo a su trabajo escalonado. Bien, ahora sí, no sé si hay preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? A ver, vamos a pasar lista, ¿ya? Un ratito. A ver, un ratito vamos a pasar lista, pero para eso vamos a detener ya la grabación. ¿Estás seguro que desea detener la grabación?